Yo, Sansón, hijo prometido de Manoa, surgí en un tiempo de tumulto y desesperanza, bajo un cielo que prometía tanto retribución divina como liberación. Desde las profundidades del clamor de mi pueblo, oprimido bajo el yugo de los filisteos, mi nacimiento fue profetizado como un rayo de esperanza. Una esperanza tejida por los mismos hilos del destino, pues fui concebido bajo la promesa de que sería el instrumento de Dios, el liberador de Israel. Mi llegada a este mundo no fue meramente el inicio de una nueva vida, sino el albor de una era marcada por la intervención divina. Desde el instante de mi concepción, fui apartado para un propósito supremo. El Espíritu del Señor se cernía sobre mí, incluso antes de que mi primer aliento llenara el aire de la tierra prometida a nuestros ancestros. Con cada día que crecía, la presencia de ese Espíritu se fortalecía, tejiendo en mi ser una fuerza sobrehumana, un poder que no conocía parangón entre los mortales. A medida que mi cuerpo se fortalecía, también lo hacía mi espíritu, impregnado de una férrea voluntad divina. Fui criado bajo el sagrado voto nazareo, un compromiso eterno de pureza y dedicación a Dios. No conocería el sabor del vino, ni permitiría que una navaja tocara mi cabello. Estas restricciones no eran cadenas, sino las raíces de mi poder, la esencia de mi conexión con lo divino. Mi historia es un tejido de triunfos y tribulaciones, una odisea de pasiones arrolladoras y confrontaciones épicas. Pero más allá de la fuerza física que derribaba a mis enemigos y desafiaba la naturaleza misma, mi vida es testimonio del constante pulso entre la voluntad divina y la fragilidad humana. Desde mi juventud hasta los últimos días de mi existencia, cada acto de fuerza, cada momento de debilidad, fue un capítulo en la gran narrativa de la redención de mi pueblo. Ahora, al inicio de esta narración, os invito a sumergiros en la crónica de mi vida, un relato que trasciende el tiempo y el espacio, resonando con las eternas preguntas sobre la fe, el destino y el poder insondable que yace en la confluencia del espíritu humano y la voluntad divina. Acompañadme en este viaje épico mientras desvelo las vicisitudes de mi existencia, marcada por batallas legendarias, amor y traición, y una búsqueda incesante de redención. En las sombras susurrantes de la noche, donde el velo entre lo divino y lo terrenal se adelgaza, un mensajero celestial descendió hasta el umbral de mis padres. La aparición de este ángel del Señor, envuelto en una luz que desafiaba la oscuridad circundante, marcó el inicio de una nueva era para Israel. Mis padres, Manoa y su esposa, estaban desolados por su incapacidad de tener hijos, pero el cielo eligió este momento de desesperanza para anunciar un giro del destino. El ángel les reveló que yo, Sansón, nacería como el faro de esperanza que Israel anhelaba, predestinado a iniciar la liberación de nuestro pueblo del yugo opresor de los filisteos. Desde el alba de mi existencia fui apartado para un propósito divino, consagrado mediante el voto nazareo, una promesa sagrada que definiría cada aspecto de mi vida. Este voto era un pacto de pureza y dedicación a Dios. Mi cabello, símbolo de mi fuerza y conexión con lo divino, no conocería la hoja de una navaja. El vino y cualquier producto de la vid que alegran el corazón del hombre serían para mí como veneno. Y lo muerto, aun siendo parte del ciclo natural de la vida, me sería eternamente ajeno. Estas restricciones, lejos de ser vistas como limitaciones, eran las raíces de mi poder sobrenatural, el fundamento de mi destino. Crecí bajo la mirada vigilante de mis padres, quienes, conscientes del milagro y la responsabilidad que se les había confiado, me guiaron con una devoción inquebrantable a cumplir con las estipulaciones de mi consagración. Cada día que pasaba, mi cuerpo y mi espíritu se fortalecían, alimentados no solo por el sustento terrenal, sino también por la presencia constante del Espíritu del Señor que me rodeaba. Mis músculos se endurecían más allá de la norma humana, y mi mente se agudizaba, consciente siempre de la llamada divina que sobre mí pesaba. La infancia y la juventud me vieron crecer no solo en estatura y fuerza física, sino también en comprensión de mi papel como elegido de Dios para liderar y proteger a mi pueblo. Los juegos de mi infancia no eran meramente pasatiempos, sino preparativos para los desafíos que enfrentaría. Cada carrera, cada salto, cada competencia amistosa con mis coetáneos era un reflejo de la singularidad de mi destino. La naturaleza misma parecía reconocer el poder que en mí residía, con animales del campo y las aves del cielo, a menudo deteniéndose en un silencio reverente a mi paso. Así, en la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob, crecí bajo el signo de la promesa divina, destinado a ser la mano de Dios en la tierra.
el instrumento de liberación para un pueblo oprimido. Cada día de mi existencia era un testimonio del poder y la misericordia del Señor, una preparación para las batallas que estaban por venir y una vida que sería en su totalidad un himno a la gloria de Dios y a la indomable esperanza de Israel. En la flor de mi juventud, cuando el vigor de la vida bullía dentro de mí como un río desbordado, la pasión y la impulsividad guiaban mis pasos. Fue entonces cuando el destino me llevó a Timnat, tierra marcada por la sombra de los filisteos, pero también por un destello de belleza inesperado. Una mujer filistea cuya visión encendió en mi corazón un ardor inextinguible. Este deseo, aunque personal y profundo, fue el presagio de mi confrontación con la opresión filistea que asfixiaba a mi pueblo. El camino hacia Timnat se convirtió en el escenario de un evento prodigioso que preludiaría las muchas batallas que estaban por venir. Un león, en el apogeo de su fuerza y ferocidad, surgió rugiendo de entre las viñas, como una encarnación de los desafíos que enfrentaría. Sin arma en mano, más que la fuerza que el Señor me había otorgado, me enfrenté a la bestia. Con mis propias manos sentí el poder divino fluir a través de mí, y el león fue desgarrado como si fuera un cordero. Este acto no solo fue una muestra de la fuerza física que poseía, sino también un presagio del papel que estaba destinado a jugar en la liberación de Israel. Mi deseo por la mujer de Timnat me llevó a casarme en tierra enemiga, un acto que en sí mismo fue un desafío a los filisteos. Durante las celebraciones, propuse un acertijo a los filisteos, una apuesta que reflejaba tanto mi naturaleza juguetona como mi confianza. Sin embargo, la respuesta a este enigma, extraída de la experiencia con el león, se convirtió en el centro de una traición. Incapaces de resolverlo por su ingenio, los filisteos recurrieron a la manipulación y la amenaza, obligando a mi nueva esposa a traicionar mi confianza. Revelaron la respuesta, pero su victoria fue amarga. Enfurecido por la traición y el engaño, mi respuesta fue inmediata y letal. Prometí pagar la deuda de la apuesta, y con el poder que me caracterizaba, viajé a Ascalón. Allí, enfrenté y derroté a 30 hombres, pagando la deuda de mi apuesta con sus vestiduras. Este acto de venganza marcó el inicio de una guerra abierta contra los filisteos, una batalla no solo contra sus ejércitos, sino contra la injusticia y la opresión que representaban. Esta serie de eventos no solo reveló mi fuerza sobrenatural, sino también la complejidad de mi carácter. La impulsividad y la pasión de mi juventud, aunque a veces me llevaban a situaciones peligrosas, también eran el motor de mi determinación inquebrantable para luchar contra la opresión. Mi viaje a Timnat, la batalla con el león, y mi confrontación con los filisteos en Ascalón fueron los primeros capítulos de una larga lucha que definiría mi vida. Una lucha que, aunque marcada por la violencia y la venganza, estaba fundamentada en un profundo deseo de libertad y justicia para mi pueblo. La espiral de mi venganza contra los filisteos tomó un cariz cada vez más oscuro y desesperado. En un acto de desafío y furia tomé zorros, até sus colas, colocando antorchas entre ellos, y los solté en los campos de trigo filisteos. Las llamas consumieron no solo sus cosechas, sino también sus viñedos y olivares, un golpe devastador a su sustento y economía. Este acto de destrucción desató una ira feroz en los filisteos, quienes respondieron con una crueldad igualmente despiadada. En su venganza, quemaron a mi esposa y a su padre, culpándolos por mi ira. Mi dolor y furia se magnificaron, llevándome a una represalia de proporciones épicas, donde no solo enfrenté a los filisteos en batalla, sino que causé una gran matanza entre ellos, dejando pilas de cadáveres como testamento de mi ira. Sin embargo, este ciclo de venganza y violencia solo profundizó la enemistad entre los filisteos y yo. Mi corazón, fuente de mi mayor fuerza y también de mi mayor vulnerabilidad, se convirtió en el campo de batalla donde se decidiría mi destino. Dalila, con su belleza y astucia, entró en mi vida como un torbellino. Su amor, o más bien la ilusión de amor, se convirtió en mi debilidad. Los filisteos, astutos en su desesperación, vieron en ella la clave para desentrañar el misterio de mi fuerza. Con promesas y oro la convencieron para que descubriera el secreto de mi invencibilidad. Dalila, usando su influencia sobre mí, me presionó una y otra vez, intentando desvelar la fuente de mi poder.
Resistí al principio con evasivas y mentiras, pero el desgaste de su constante interrogatorio y la falsa seguridad en el amor que creía que compartíamos me llevó a revelar la verdad. Mi fuerza residía en mi voto nazareo, en mi cabello nunca cortado. La traición fue rápida y silenciosa. Mientras dormía, mi cabeza fue rasurada, y con cada mechón de cabello que caía, mi fuerza divina me abandonaba. Desperté, débil y vulnerable, para enfrentarme a la burla y la ira de los filisteos. Fui capturado, mis ojos fueron quemados y me encadenaron, reduciéndome a menos que un esclavo. Me llevaron a Gaza, donde fui obligado a moler grano en la prisión, un espectáculo para mis enemigos y una sombra del hombre que una vez fui. Mi caída fue más que física. Fue una caída desde la gracia divina, un recordatorio brutal de que mi fuerza no residía en mi mera carne, sino en mi relación con Dios, que había deshonrado. En mi debilidad, reflexioné sobre mis acciones, mis errores y la soberbia que me había llevado a este destino. Sin embargo, incluso en la profundidad de mi desesperación, un atisbo de esperanza permanecía. Mi cabello comenzó a crecer nuevamente, un símbolo de la misericordia divina, incluso para aquellos que han caído lejos. Esta parte de mi historia no es solo el relato de mi venganza y mi caída, sino también un testimonio de la complejidad de la naturaleza humana, de cómo la fuerza y la debilidad pueden entrelazarse, y de cómo, incluso en los momentos más oscuros, hay espacio para la redención. Mi historia aún no había terminado, y mi mayor acto, impulsado tanto por la fe como por la necesidad de redención, estaba por venir. En las profundidades de mi desesperación, encadenado y ciego en las sombras de la prisión filistea, encontré un destello de luz que nunca pensé volver a ver. Fue en ese abismo de oscuridad donde mi fe, que había vacilado bajo el peso de mis errores y traiciones, comenzó a arder nuevamente con una intensidad renovada. La oportunidad para un acto final de redención se presentó en el templo de Dagón, donde fui llevado como trofeo de guerra, un espectáculo para mis captores que buscaban celebrar mi caída y la supuesta supremacía de su Dios sobre el mío. Rodeado por la burla y el desprecio de mis enemigos, con las columnas del templo de Dagón como testigos silenciosos de mi humillación, hice una última súplica a Dios. No por venganza, sino por redención. Pedí ser el instrumento de su voluntad una vez más, para demostrar que su poder no tiene igual, ni en el cielo ni en la tierra. Con mis manos sobre las columnas, sentí una fuerza que creía perdida fluir a través de mí. En ese momento, con un rugido que se mezcló con los gritos de mis enemigos, invoqué el poder divino y derribé el templo, sellando tanto mi destino como el de aquellos que habían buscado mi ruina. Esta acción no fue simplemente el final de mi vida, sino una afirmación de fe, un testimonio de que incluso en los momentos de mayor debilidad, la fuerza divina puede manifestarse de formas inimaginables. Mi historia, marcada por la tragedia y la redención, es un espejo de la complejidad humana, una narrativa que entrelaza la fuerza física con la fortaleza espiritual y la debilidad con la oportunidad de crecimiento y cambio. Ahora, al final de este relato, te invito a contemplar las capas de mi vida. Mi historia es más que un recuento de hazañas sobrehumanas. Es una reflexión sobre la esencia misma de la existencia humana. La lucha entre la fuerza y la debilidad, el poder de la fe frente a la desesperación, y la búsqueda de redención a través de la aceptación de nuestras fallas y la voluntad de superarlas, son temas universales que resuenan en cada corazón. Te animo a reflexionar sobre cómo estos temas se manifiestan en tu propia vida. ¿Dónde encuentras tu fuerza? ¿Cómo enfrentas tus debilidades? ¿De qué manera tu fe, sea cual sea su forma, te guía a través de los desafíos? Comparte tus pensamientos, tus luchas y tus victorias. Participa en esta comunidad de almas buscadoras, uniendo tu voz a la nuestra en la exploración de historias épicas de fe, lucha y redención. Suscríbete y acompáñanos en este viaje a través de las vidas de aquellos cuyas historias, impregnadas de adversidad y triunfo, nos inspiran a buscar lo mejor de nosotros mismos, incluso en los momentos más oscuros. Tu participación enriquece nuestro diálogo colectivo, añadiendo profundidad y perspectiva a nuestro entendimiento compartido de la vida, la fe y la redención humana.